Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos económicos más importantes y a la vez más desconocidos que existen, el efecto Cantillon. Quédense con esta idea. Es la clave para entender por qué crear dinero de la nada nunca es un juego de suma cero. Y todo arranca con esta pregunta, que es la madre del cordero. ¿Cómo es posible que el mismo acto, el de crear dinero, pueda beneficiar a unos y al mismo tiempo perjudicar a otros? Bueno, pues vamos a desvelar el truco que hay detrás. Para entenderlo, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, hasta el siglo XVIII. Ahí nos encontramos con Richard Cantillon, un economista que fue un auténtico visionario. Se dio cuenta de algo que parece obvio, pero que lo cambia todo. El dinero nuevo no cae del cielo y nos moja a todos por igual. Y para explicarlo usó una historia muy simple. Imaginen la escena. Es muy fácil. Un minero encuentra una veta de oro. Es el primero, el afortunado. ¿Qué hace? Pues va y se lo gasta, pero lo gasta a los precios que había antes de que ese oro existiera. Una ventaja brutal. De ahí el oro pasa al tabernero, que se lo da al panadero, que a su vez paga al albañil. El dinero va circulando, se va moviendo. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, a medida que se mueve, la demanda de cosas aumenta y claro, los precios también. Primero sube el precio de una cosa, luego de otra, y así, en cadena. Y esto nos lleva a la conclusión, que es demoledora. El minero, que fue el primero de la fila, salió ganando. Compró barato. Pero, ¿y el último de la cadena? Pensemos en un carpintero, por ejemplo. Para cuando el dinero le llega a él, los precios de la comida, de las herramientas, de todo, ya han subido. Su poder de compra se ha esfumado. Ha perdido. Así de simple. Esta pequeña historia del minero es, en realidad, la base de todo. Ahora vamos a ponerle un nombre oficial y a definir con más detalle cómo funciona esto de crear ganadores y perdedores en la economía real. Pues aquí lo tenemos, en definición de libro, el efecto Cantillon. Lo que nos dice, básicamente, es que lo importante no es solo cuánto dinero nuevo se crea, sino por dónde entra al sistema. Porque por donde entra, lo cambia todo, altera los precios y, lo más importante, redistribuye la riqueza de unos a otros. O sea, que la economía se parte en dos. Por un lado, están los primeros en recibir el dinero, los grandes bancos, las grandes empresas, los que tienen contratos con el gobierno. Ellos pueden usar ese dinero fresco para comprar activos o bienes antes de que los precios se disparen. Claramente ganan. Y por otro lado, estamos todos los demás, los asalariados, los pensionistas. Vemos cómo todo se encarece, pero nuestros ingresos tardan mucho en ajustarse, si es que lo hacen. Nosotros perdemos. Es ni más ni menos que una transferencia de riqueza invisible de los últimos a los primeros. Y para que nos hagamos una idea de la importancia de este descubrimiento, el famoso economista Murray Rothbard llegó a decir que el título de padre de la economía moderna no debería ser para Adam Smith, sino para Richard Cantillon. Casi nada. Todo por esta idea tan potente. Hay una analogía que me parece buenísima para entenderlo. El dinero nuevo no es como la lluvia, que cae sobre todo el mundo por igual. Es más bien como una inyección. El efecto es superconcentrado en el punto de entrada, y solo después, poco a poco, se va extendiendo por el resto del cuerpo, por el resto de la economía. Vale, perfecto. Dejamos el siglo XVIII y nos venimos de vuelta al siglo XXI, porque esta idea de Cantillon es hoy más relevante que nunca. ¿Cómo se traduce todo esto a la forma en que los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, crean dinero hoy? Hoy en día, claro, no hay mineros encontrando oro. Lo que tenemos son políticas con nombres muy rimbombantes, como expansión cuantitativa, o QE por sus siglas en inglés. ¿Y qué es esto? Pues, en esencia, el Banco Central crea dinero de la nada, dinero digital, y lo usa para comprar activos financieros, como bonos del Estado o deuda hipotecaria, directamente a las grandes instituciones financieras. Y como ya se pueden imaginar, ¿quiénes son los primeros en recibir ese dinero? Exacto, esas mismas instituciones. Y no estamos hablando de calderilla precisamente. Para que nos hagamos una idea, solo entre 2009 y 2010, con la crisis financiera, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó, atención a la cifra, 1,25 billones de dólares con B en el sistema. Una auténtica barbaridad. La escala de todo esto es sencillamente espectacular. Solo hay que ver este gráfico. El balance de la Reserva Federal antes de 2008 estaba por debajo del billón de dólares. Después de la crisis financiera se disparó a 4 billones. Y con la pandemia, ya se fue hasta los 7 billones. Es una creación de dinero a una escala que no se había visto nunca antes en la historia. Todo esto nos lleva a una pregunta que es inevitable. Si ya sabemos que por dónde entra el dinero es tan importante, ¿quién decide ese camino? ¿Quién traza el mapa? Y la respuesta es que no es una decisión técnica, es una decisión profundamente política.
Aquí está la clave de la política moderna. Los canales por los que se inyecta el dinero no se eligen al azar. Son el resultado de una lucha de poder entre distintos grupos de interés. Es un sistema, si lo pensamos bien, con beneficios muy concentrados para unos pocos, que son los que están cerca del grifo del dinero, y con costes muy dispersos para el resto, para la mayoría, que solo notamos que todo sube de precio. Y los datos no mienten. Esta tabla, por ejemplo, muestra quién se sienta en los consejos de los bancos de la Reserva Federal. Pues sorpresa, casi el 20% viene del sector bancario. Y esto no es para pensar en conspiraciones raras, es simplemente el diseño del sistema. Ciertos sectores, por cómo está todo montado, tienen una posición privilegiada para influir en la política monetaria y, por supuesto, para beneficiarse de ella. El caso de la eurozona es muy interesante para ver esto en acción. Aquí, los perdedores de la inflación, como podían ser Alemania o los Países Bajos, veían muy claro lo que iba a pasar. Sabían que crear dinero para financiar los déficits de los países del sur les acabaría pasando factura a ellos. Y eso generó un conflicto político enorme, con los países del norte luchando por imponer reglas fiscales y monetarias mucho más estrictas para protegerse. Y con esto llegamos al final. El efecto Cantillo nos enseña que la política monetaria no es algo neutro, no es un simple ajuste técnico, es una herramienta poderosísima que redistribuye la riqueza, que crea ganadores y perdedores. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que reflexionemos. Si la ruta que toma el dinero nuevo lo cambia todo de una forma tan profunda, ¿en manos de quién debería estar el poder de dibujar ese mapa?